Tenemos ganas de charlar de un tema que nos está atravesando hace unos meses porque perdimos a una de nuestras mejores amigas y nos empezamos a preguntar qué onda con el duelo. Porque si bien se suele hablar del duelo, pero nosotros sentimos que se habla como algo más metafórico, no tan tangible y que a veces no se cuentan como las cosas que hay detrás. Entonces empezamos como a hacernos un montón de preguntas que nos pareció entretenido o interesante venir a charlar con ustedes y que nos preguntemos todos. Sí, también que sea un tema que circule un poco porque nada, algo que nosotras hablamos y que por ahí vemos por nuestra cuenta es que en nuestra cultura como que es bastante tabú el tema de la muerte, de los duelos, de qué pasa cuando se muere alguien que vos querés. Entonces como que nada, nos pareció que estaba bueno como sacar el tema un poco para sacarle el peso por ahí que tiene, no el peso en sentido a, bueno, porque es algo importante, sino a que no todo tiene que ser tan oculto o tan, bueno, listo, lo hablo Sí, solamente. o tan tétrico, o tan interno. Y esto como que no es que vamos a, o sea, esto no pretende ser un checklist de cómo hacer el duelo, porque en realidad pensamos que... nosotras sabemos. Claro, nadie sabe cómo hacerlo, pero sí está bueno, no sé, como que a mí me hubiera gustado ver algún contenido en el que una persona me dice, che, esto es lo malo de hacer un duelo, o esto me está pasando a mí, o hoy me desperté y estaba recontenta y de repente lloré, y está todo bien, como que está bueno también que del otro lado escucharon, le pasa a más personas, como sí, que no es que... sentirte identificada Sí. con algo que te pasa y que es algo que le pasa a prácticamente todo el mundo, porque algo que uno nace sabiendo que se va a morir en algún momento, Sí. Y es la única certeza que tenés de todo lo que te va a pasar en el transcurso de la vida, y sin embargo, de eso prácticamente no se habla. No. Entonces está bueno sentirse acompañado. En Occidente, especialmente desde el siglo XX, la muerte se fue volviendo cada vez más privada. Lo común era que la gente se moría en sus casas, por ejemplo, y eso se empezó a trasladar a un hospital y entonces, bueno, empezó a esconderse como de la vida cotidiana. Y empezó a tomar por ahí la forma que tiene hoy en día, que también eso como que un poco envuelve toda la imagen que hay alrededor de los hospitales, de que son lugares feos a los que uno no quiere ir. Por todo esto del tema de que, bueno, de que la muerte es un poco tabú, es que tal vez a uno le pasa esta situación de, bueno, no sé, se muere alguien y uno no sabe bien cómo tiene que actuar, o sea, cómo se supone que tiene que estar. Lo único que uno sabe es que tiene que estar triste, ¿viste? Y capaz que, bueno, sí, hay muchos matices también ahí. Sí, total, triste, en silencio. A veces pasa que alguien, no sé, está en un velorio y ves que se ríe y es como que se encaja de lo que siempre debería ser un duelo, que es, bueno, eso, es la palabra que lo atraviesa, es el dolor. Y está bien, pero a veces nosotras, nada, nos ponemos a pensar en que hay un montón de cosas que te atraviesan el duelo, como que hay un montón de sentimientos, hay un montón de maneras de recordar a alguien que querés y que se fue y que nada está mal. A veces uno no sabe ni siquiera cómo se siente y está bien. Creo que es como esas situaciones donde tenés muchas emociones juntas, que abruma un poco, y está bien tener un momento en el que, bueno, yo no sé bien cómo me siento y por ahí está esa presión de, bueno, tendrías que estar, no sé, llorando, triste, no queriendo salir de tu casa. Y bueno, capaz que no todo el mundo lo vive igual, ni en el mismo momento. Siento que la única forma saludable de hacerlo es ir respetando todas las emociones que tenés en el momento y ya. Nosotras somos personas que hacemos terapia y ya eso es tener una base de herramientas para afrontar diferentes situaciones, que tal vez que una persona que no hace terapia no las tiene y le cuesta más o lo que sea, no sé, o menos, no lo sé, la verdad, pero son como las herramientas que uno va acumulando para atravesar distintas situaciones. Uno está acostumbrado a decir, bueno, uno se muere de viejo y cuando pasa que se muere alguien que es joven, o hay un accidente o lo que sea, y ahí también yo creo que es bastante más difícil acomodar eso en los conceptos que uno tiene de qué es la vida y cómo se transita la muerte también. Sentimos como que no es igual en todas partes del mundo, como que otros países tienen otras costumbres más alegres tal vez, porque también se puede atravesar un duelo de una forma alegre. Sí. ¿Y no va que buscamos? El Día de los Muertos en México, que ellos celebran, decía como no la muerte, sino el vínculo.
que tuvieron con la persona. Ellos hacen como altares, las fotos de todo el árbol familiar que fue muriendo, digamos, llevan como ofrendas y comida también. Hacerlo más comunitario y que tengan un día para recordarlo, además, me parece más ameno, más lindo, todos están en la misma y encima lo hacen de una forma más alegre. Japón tienen el festival Obon. Familias vuelven a reunirse para visitar las tumbas de sus antepasados, hacen ofrendas y agradecen también. En Ghana, en algunas comunidades, los ataúdes representan la personalidad del fallecido. En Irlanda, tradicionalmente, los velorios irlandeses mezclan comida, música, historias y humor. La idea era acompañar al familiar recordando quién había sido esa persona. Yo siento haber visto alguna película así. Tata, te amo. Distintas formas de concebir la muerte. Pasa eso. Acá en Argentina pasa con el sexo también. Sí. Hay como algunos conceptos que son tabú y que no dejan de pasar. O sea, van a pasar igual. Entonces, mejor charlarlo. Porque todo lo que no se habla es como que queda en la intimidad o en la soledad de uno, y eso para mí es lo que genera como más angustia, más allá de que, bueno, extrañar uno no deja de extrañar. El cerebro crea mapas de las personas que ama y cuando alguien muere, ese mapa no desaparece inmediatamente. Pasan algunas cosas como seguir pensando en después le cuento esto. Buscar automáticamente su conversación por chat, ahora que tenemos todo al alcance de la mano. O pensar, le voy a mandar este meme, o incluso cuando te ves como alguien en la calle que es parecido y decís, es esa persona, como que el cerebro dice, no. Más allá de todo el esfuerzo que vos le pongas, tiempo prudencial para que el cerebro se adapte a una nueva realidad, en este caso una persona que no está, pero como decía Agus, como que el vínculo no desaparece, entonces es como transformar ese vínculo, una partecita tuya también se va con esa persona, entonces es como un momento de adaptación y readaptación a todo lo cotidiano, más cuando es con alguien muy cercano. Sí, sobre todo porque son esas situaciones para mí en las que es muy difícil que lo racional, o sea, la información que uno sabe real, porque uno sabe, bueno, a esta persona le pasó esto, se murió, no está más, y que eso se condiga con lo emocional. O sea, pasa mucho esta pérdida de la concepción del tiempo con el año pasado, por ejemplo. Que hay cosas que nos pasaron que no nos acordamos, o hay algo que nos pasó este año que parece que fue hace 1000 años, o que julio no termina nunca. O a veces incluso sentís que por ahí va más rápido, no sé, por ejemplo, en los momentos que uno, por ahí tenés días que decís, hoy la verdad que quiero estar mirando un punto fijo, y sin embargo tenés que ir a trabajar, y tenés que terminar con una cosa, y tenés que entregar otra, y tenés que hacer... Y ahí sentís que un poco, bueno, no es que el resto de las cosas se frenan para que vos puedas hacer tu proceso. Total. Entonces es difícil respetarse como el tiempo y las emociones que uno tiene en el momento dentro de la rutina de cada uno. Completamente funcional, a menos que te agarre una depresión y eso te impida hacer tus actividades diarias, las personas funcionales seguimos haciendo las cosas con naturalidad y tal vez un día en el que, no sé, fuiste a trabajar, después fuiste a cursar, te juntaste con amigas, llegaste a tu casa, fue el día más productivo de tu vida y rompes en llanto cuando llegas, porque claro, el cuerpo recién se puede relajar y es como que el duelo no pide permiso, o sea, vos lo estás transitando todo el tiempo en paralelo y cuando el llanto te llega y vos decís, pero ¿por qué si hoy no pensé ni un segundo en esta persona? Como que tiene su... Sí, está ahí, trabaja como en segundo plano. Sí, total. El cuerpo también hace el duelo, que no solamente es emocional, sino que hay un proceso físico también, porque el cuerpo se ve afectado por esas emociones. No tiene un contexto, entonces que de repente vos estás haciendo un duelo y digas, la verdad que no sé, hoy no tenía ni ganas de ir a rendir un examen a la facultad, y es como, y bueno, por todo esto puede ser, porque hay un contexto en el que vos, por más que es lo que decíamos recién, por más que no estés pensando todo el tiempo en, bueno, sí, estoy haciendo un duelo, internamente lo estás haciendo igual. En casos por ahí más específicos, como lo que nos pasó a nosotras, que es como, bueno, el acompañamiento previo de una persona que estuvo enferma antes de morir, es como un tiempo en el que uno está cuidando a otro y indefectiblemente se descuida a uno mismo y bueno, cuando pasa todo y uno como que empieza a relajarse, entre comillas, porque ya no tenés que estar pendiente de algo,
ahí por ahí se empiezan a notar como cuestiones más de la salud de uno, y está bueno por ahí no perder algo que nosotras hablamos mucho, es como que está bueno también no perderse a uno en todo ese proceso y poder escucharse y cuidarse también después. Que como el cuerpo se acostumbra a estar todo el tiempo en un estado de alerta, después algunas personas como inconscientemente buscan el conflicto o sentirse que tienen que protegerse por alguna cosa que ya no existe más, entonces volver al estadio normal. Sí, Que por después de eso, la alerta permanente, que uno está total, todo el tiempo como pensando, va a pasar algo malo, va a pasar algo total. malo, y eso queda en el cuerpo trabajando, en la cabeza, o sea, el cerebro como que lo reproduce todo el tiempo, porque tu cuerpo se acostumbra a vivir en un ámbito de tensión constante. Prolongado, encima. Y prolongado, peor, y bueno, y eso después se sigue, el cerebro como que lo sigue generando porque piensa que sigue en peligro, vamos a decir. Sí, obvio. Y bueno, ahí vienen también problemas de ansiedad o ataques de pánico, como un montón de cosas Sí. se pueden desprender O de lo eso. relacionás a cosas de, por ejemplo, te suena el celular a la noche, ¿entendés? Te llaman por teléfono en un horario que vos no esperás, te tocan como cosas que vos antes las tenías ligadas a que algo malo iba a pasar. Y es lo mismo, es a la inversa de lo que hace el duelo para despedir a alguien, como que el cerebro necesita adaptación. También necesita adaptación para volver a sentirse seguro. Sí, tal cual. Y aparte, bueno, eso, algo que nosotras hablábamos mucho nos parecía rarísimo al principio, poner el teléfono en silencio, por ejemplo, que era algo que por ahí nosotras todo el tiempo lo teníamos como vibrando o en sonido por las dudas. Y bueno, y eso lleva a toda una adaptación de nuevo. Nosotras somos personas sin hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, qué sé yo, una sabe que llega a su casa y de última estuviste todo el día al palo y tenés ganas de echarte a llorar en tu casa, lo haces. Ahora, cuando uno está con responsabilidades también en su casa, y eso se vuelve mucho más acotado. Tal vez obvio. No podés llorar en tu casa y terminar llorando, no sé, en el micro. Los tiempos del duelo son inciertos, entonces también van de la mano con los tiempos de una. Reírse no significa haber terminado el duelo, porque ¿qué pasa? Esto, siempre que volvemos como a la solemnidad que tiene el duelo, pareciera como que uno solo puede estar triste en un duelo, ¿no? Que eso creo que es lo que hace que uno no sepa qué hacer. Sí, porque total. Cuando vos te instalan como, bueno, te tenés que comportar de determinada manera y no sabes bien de cuál, sí. Como que uno se siente en una tensión de, bueno, ok, todo lo que yo haga en este momento puede estar siendo observado por el resto. Uno, sobre todo cuando vas a un velorio, por ejemplo, a acompañar a la persona, porque no conoces tanto a la persona que falleció, entonces vas más como a acompañar a alguien que vos querés, que está en esa situación. Para mí creo que no hay nada mejor que poder hacer reír un rato a la otra persona. La risa también es liberadora, como el llanto. Empiezan a pasar las primeras cosas de las primeras veces que empezás a hacer algo sin esa persona, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno está en estado de duelo y en paralelo tenés que seguir viviendo esto? Culpa de pasarla bien mientras una persona que vos querés está mal. Honrar la vida es que uno siga acercándose a las cosas que le dan felicidad. Creo que uno no sabe ni siquiera cómo lo va a movilizar a uno, ni qué le pasa a uno, ni si está más o menos triste, ni quién tiene el parámetro de cuán triste hay que estar. Sí. Postura un poco es como, qué sé yo, a nosotras que nos pasó con una amiga que tenía nuestra misma edad, también es como decir, bueno, ¿cómo quiero yo vivir mi vida si no sé si mañana voy a estar viva o no? Nosotras tenemos como gran referente a Mariana Enríquez. Es una gran referente de la muerte y del duelo y todo, porque es como uno del tema principal de lo que tratan todos sus cuentos. Y hay una cosa que a mí me pareció interesante que habla de, ella dice, para mí, una tumba con un nombre, con un principio y un fin, una fecha de nacimiento y una fecha de muerte, es algo obviamente doloroso, pero también el orden natural de las cosas. A veces se hace necesario como tener un lugar al que, no sé, ir a hablar, a llorar, a dejar algo, como a tener un lugar de referencia que te lleve a, bueno, esta persona... o es más tangible el recuerdo de esta persona. Es una manera de dignificar a la persona que ya no está más, darle un lugar, darle un espacio. A nosotras nos pasó hace poco, nos pasó hace poco que tuvimos el cumpleaños de una amiga y en un momento se cortó la luz mientras estábamos comiendo. Y en ese momento fue como, jaja, dijimos en joda como, debe ser Anto, pero... es como algo que uno nunca va a saber, porque la verdad que no sabemos si se cortó la luz porque se cortó. Fue raro porque fue justo en su casa y duró un par de horas y después volvió. Pero bueno, son esas cosas que para mí uno le va dando el sentido porque elige como tener presente a esa persona de distintas maneras. Una forma saludable de seguir teniendo el vínculo ya ahora es de otro plano, lamentablemente. Pero esto, escuchar una canción o que
se ponga a sonar una canción o pongas así en Spotify, pi, 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 de repente se detiene y dices, ay, esta canción me hace acordar a esa persona. Soñar es de las cosas que yo más, o sea, a mí me gusta mucho soñar con mi abuela, por ejemplo, porque es como que te da, viste, que si llega en algún momento en el que vos estás un poco o perdido o triste y soñás con esa persona, como que, bueno, está todo bien. Sí, sí, es lindo. ¿Quieren que hagamos un vivo un día o qué? Parece un vivo o streamear, pero no sabemos bien. Sí. Algo en lo que puedan participar. Claro. Personal creo que empecé a valorar más como el manejarte más por lo que tenés ganas, un poco, y lo que sentís. No sé, como que yo siento que me saqué de encima como algunas cosas por obligación o algunos como, qué sé yo, no sé, cosas, prejuicios o mandatos que uno tiene porque sí, y empecé como a decir, bueno, la verdad la vida es una. Ser más fiel a vos. La vida es esta. Si vos querés hacer algo. Bueno, esto del podcast, que nosotros lo postergamos un montón. Ay, ¿qué hacemos? Hace Esperando años. el momento indicado y la verdad que nunca iba a ser. Hace años como nos juntábamos, escribíamos en una pizarra. No, ¿por qué? Nada, ponemos un celular y nos grabamos. ¿Qué puede pasar? O sea, nada es tan grave o nada tan malo puede llegar a pasar cuando comprobar cosas nuevas. He hecho un gran filtro, no de amistades, pero sí de decir, bueno, ¿cuánto invierte uno en los vínculos y por qué? Para lo bueno y para lo malo. O sea, estar más presente o tal vez no estar tanto. Sí, sí. Uno entender que, bueno, que los vínculos son una construcción y que no dependen de uno solo y que uno tiene que dar lo necesario, lo que le sale, lo que puede. O sea, no es como, no, y no son estáticos, cambian todo el tiempo, como esto, o sea, te pueden pasar cosas en la vida que hacen que vos tal vez estés al 50% y necesites de tu otro amigo que esté ahí y después sabés que en otro momento van a estar los dos al 100 o cambia, como que eso es todo el tiempo recíproco. Entren al canal, suscríbanse. De YouTube, ¿no? Largo el video, no es que es esto solo que se sube acá en Instagram. Hurguen ahí. Un recorte aparte de esto. Esto es efímero, ahora efímero cómo pasa el tiempo, dice el indio. Dejar de poner tanto en el año que viene, el mes que viene. Dejar de procrastinar. Sí, ya está, hacelo y ya, que tanto. Es difícil dejar de procrastinar, pero sí, hay que es muy hacerlo, difícil. Sí. Uno se adapta, o sea, como seres humanos como que nos adaptamos a todas las cosas que se van presentando porque es la supervivencia. Como que es más liviano que pase el tiempo y que vos puedas recordar a esa persona y reírte, cambiar la nostalgia por la risa. Es como acordarte de qué cosas hacían reír a esa persona o qué cosas disfrutaba. Hoy en día miraría nuestro podcast y nos diría, ay, nómbrame a mí, digan esto, lo otro. Comentaría todos los podcasts, Anto, todos. Vamos a brindar por Anto. Sí, eso es una peropera. Hey. Esto en la portada. Bueno, chao, gente. Disfruten su domingo.